Así que iniciamos noticias a las 10 p.m. hoy debatiendo y analizando sobre Congreso 2017. Ya está una encuesta que le hemos compartido en las redes sociales, en las cuentas de Canal Antiguo y también en la cuenta @voz del tweet. Allí en la cuenta personal pueden ustedes también votar y en la cuenta matriz de Canal Antigua. ¿Qué cree que ocurrirá en el legislativo este 2017, este año? Ya hay dos opciones para votar. ¿Avanzará la agenda? ¿Usted cree que va a avanzar la agenda legislativa en este año o se entrampará esa agenda? La opción más votada hasta ahora es la segunda. La audiencia cree que se va a entrampar la agenda. Todavía tiene usted 37 minutos para votar en esta encuesta. Y bueno, hoy arrancó formalmente el trabajo de la Junta Directiva encabezada por el diputado Óscar Chinchilla. Hubo reunión de jefes de bloque y allí se pactó con todos los bloques legislativos, sus jefes de bloque representados en el Congreso de la República, la agenda para esta semana. Veamos. Este lunes en el Palacio Legislativo se llevó a cabo la primera reunión de jefes de bloque del periodo 2017, en la cual se definió la agenda tanto de la sesión ordinaria de este martes, en la que la plenaria será a las 14 horas, como la del día jueves a las 11 de la mañana. Óscar Chinchilla, presidente del Congreso, resaltó que uno de los puntos más relevantes de la agenda del martes será la integración de las comisiones de trabajo. Uno de los temas que tanto se ha discutido en la discusión en primer debate del proyecto de decreto parcial entre el gobierno de la República de Guatemala y Trinidad y Tobago, en la discusión en varias leyes en tercer debate, como el acuerdo de Marrakech. Tenemos también el tema del proyecto del convenio de la OIT, que era un tema que se ha discutido, se sometió a consideración, y para el día jueves también tenemos... comentarles que el día jueves también se ha aprobado el orden del día. Mañana tendremos, tal como lo establece la ley, un tema importante que años anteriores siempre se venía trazando, que era la distribución de las comisiones de trabajo en el Congreso de la República. Otro de los puntos relevantes que se abordará en la sesión de este martes será la integración de la pesquisidora que dará trámite al antejuicio de la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario. El sorteo de la comisión pesquisidora de la ministra de Trabajo, donde seleccionan 5 miembros, serán, digamos, mañana electos en ese sorteo. Durante la primera reunión de jefes de bloque, se estableció también que las reuniones de junta directiva se realizarán los lunes a las 10 horas y la de jefes de bloque 2 horas después. Congreso 2017 esa es la etiqueta que ya le proponemos para que usted empiece junto a nosotros a debatir y discutir lo que se puede esperar en el Congreso de la República en este año, qué retos que puede haber, qué escenarios se avisoran allí en el Poder Legislativo. Para hablar de esto, esta noche nos acompaña Javier Calderón. Hola, Javier. Buenas noches, es un gusto estar aquí de nuevo. Y Santiago Palma. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Javier. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ya inició la actividad de la Junta Directiva en esta octava legislatura. El diputado Óscar Chinchilla arrancó, tomó posesión el pasado sábado y hoy hubo reunión de jefes de bloque. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué retos tiene esa Junta Directiva? Ya veíamos en la nota, en el informe, se tomaron decisiones de lo que será la agenda para esta semana. Sobresale conocer el antejuicio contra la ministra de Trabajo, la señora Teleguario. Santiago. Bueno, creo que la Junta Directiva del 2017 inicia en un contexto completamente distinto al de la Junta Directiva del 2016. Empezando porque pues, la configuración de fuerzas en el Congreso es completamente distinta. O sea, el marco político inicial cambió en 180 grados. Vemos que actualmente hay una oposición más marcada, lo vemos y lo pudimos ver con los comentarios del presidente saliente, Mario Taracena, el cual ya se refiere de manera un poco más fuerte al presidente y a la bancada del oficialismo. Podemos también evidenciar un oficialismo más consolidado, más organizado
en busca de las tan cotizadas comisiones, por ejemplo, la de finanzas y otras que sirven muy bien para el tablero político y pues para las negociaciones legislativas que se puedan dar durante el transcurso de este 2017. Y en tercer lugar, la relación entre el presidente de la República o el Ejecutivo y el Congreso de la República. ¿Por qué? El presidente tiene nuevos interlocutores en el Congreso, tiene una junta directiva que, pues en teoría, fue diseñada por el oficialismo, ¿verdad? Tiene representación del Frente de Convergencia Nacional y eso hace que pues ahora las expectativas sean mucho más fuertes hacia el presidente porque si ya tiene una bancada fuerte, tiene una junta directiva que responde precisamente a la agenda del Ejecutivo, debería de tener un margen de maniobra para promover las reformas que ya el presidente hizo alusión hoy en la entrevista de la mañana. Ahora bien, partiendo de eso, Javier, las primeras decisiones que toma la Junta Directiva, hoy en reunión de jefes de bloque, en consenso con los 11 bloques representados en el Congreso de la República, más la Junta Directiva. Conocer este martes el tema del antejuicio contra la ministra del Trabajo y otros temas, el representante del Congreso de la República ante el directorio del RENAP. ¿Es eso lo prioritario? ¿Lo que tenía que agendarse esta primera semana de Óscar Chinchilla al frente? Yo te diría que en el caso de la ministra de Trabajo, Leti Tereguario, sí es prioritario definitivamente, porque en la medida en que se haga más rápido o expedito este proceso, pues ella va a poder continuar con sus labores o no, dependiendo de lo que salga de esa decisión. Pero tal vez regresando a tu pregunta anterior y comentando con lo que decía Santiago, me gustaría comentarle a los televidentes, además del reto que tiene la actual Junta Directiva con la oposición de la Unidad Nacional de la Esperanza, creo que también otro gran reto del Congreso y que es fundamental para que logre hacer su labor de una mejor forma es mejorar su imagen ante la opinión pública. Hablábamos anteriormente con Santiago fuera de cámaras que Mario Taracena logró hacer algo al respecto, sin embargo su imagen era un poco, digamos, disonante con una forma más cordial de llevar las cosas y en este sentido el Congreso de hoy tal vez tiene un reto más grande porque va a haber muchos casos de antejuicio, va a haber la reforma de la Constitución. El mismo Óscar Chinchilla mencionó la reforma a la ley electoral y de partidos políticos y en el quehacer político de Guatemala hoy, particularmente para el Congreso, tener una buena imagen ante el público es importante para poder llevar a cabo sus proyectos. A propósito de política, hablaba el presidente del Congreso, el diputado Óscar Chinchilla, el día sábado, precisamente de eso, del rol de la política y el ejercicio de esta en el plano del legislativo. Escuchemos lo que decía en su discurso ya como presidente de ese poder del Estado. Debemos de rescatar a la política, rescatemos a la política como una actividad digna y solidaria de los ciudadanos que se preocupan, que se ocupan de los problemas de los demás y que se empeñan en su bondad, talento y experiencia para resolverlos. Nada más contrario a la política que la diatriba, la ofensa, el señalamiento arbitrario y la descalificación del que no piensa como nosotros. No ignoramos que hoy el solo hecho de mencionar la palabra política ofende a los ciudadanos, irrita a los estudiantes, exaspera a los campesinos. Y empatando un poco la idea de Javier del rol de la política y rescatar la imagen de ese desgastado organismo del Estado, hablaba el diputado Chinchilla precisamente de eso, de recuperar el rol de la política. Sí, y precisamente empatando con lo que decía Javier, es importante remarcar que uno de los grandes retos que va precisamente atado a la comunicación es la percepción que tiene la ciudadanía, ese segmento de la población que salió a la plaza en el 2015, que exige cambios en la clase política, que exige reformas a ciertas leyes fundamentales que son medulares para cambiar esa percepción que hay dentro del Estado y que creo que pues va a ser más fuerte hacia el desempeño de la Junta Directiva y de Óscar Chinchilla porque
Si bien es cierto, podemos opinar distinto sobre la labor de Mario Taracena, creo que todos podemos afirmar que los aires, o por lo menos la percepción, era positiva hacia los cambios que se hicieron durante su gestión, particularmente porque habíamos estado acostumbrados a ver al Congreso desde afuera, desde su cascarón, y nos dimos cuenta que una gran parte para la transformación de la actividad legislativa era reformar desde adentro una estructura también corrupta, también atada a ese sistema clientelar que favorecía a los allegados de algunos diputados y que no permitía que las cosas funcionaran de una manera correcta, de una manera atinada para promover reformas y leyes que van empatadas a los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Entonces, ese es un gran reto. ¿Cómo Óscar Chinchilla va a superar esa barrera, esa expectativa que hay hacia su presidencia, considerando que incluso antes de empezar ya se percibe dentro de la opinión pública y las redes sociales que hay cierta animosidad en la forma en la que fue electo? Y sobre todo porque siempre que se habla del Congreso de la República, vaya que es una de las instituciones con mayor desgaste y que provoca rechazo en el guatemalteco. A propósito de Congreso 2017, vamos a la primera interacción de la noche. Las redes sociales son patrocinadas por Distribuidora Mariscal, pisos, baños, obra gris y seguimos bajando los precios. Vamos a Twitter. Acá nos comenta el doctor Sergio Hernández: con las joyas de diputados solo se puede esperar un repunte y acomodo de las fuerzas oscuras y perversas de la clase política. Huichito nos dice: si entrampan la agenda legislativa hay que despedirlos por no trabajar. El pueblo es el patrón y quien les paga el sueldo. Acá Ricardo Zavala nos dice: Congreso 2017 deben depurarse y disminuir los diputranzas. También dice: el presidente no es conocido y sin mucha experiencia. Se refiere al diputado Óscar Chinchilla. Tuiteros por Guate también nos dice: el Congreso de Guatemala debe demostrar a la ciudadanía que quiere mejorar la calidad política con la reforma a la ley electoral. Y una vez más el doctor Sergio Hernández nos dice: si realmente representaran y escucharan al pueblo, iniciarían una depuración total, pero solo se aseguran su continuidad. Acá en WhatsApp también nos comentan: no se puede esperar nada del mismo nido de corrupción, es necesario el cambio de modelo político. También con ese Congreso que me imagino llevan la consigna de entregar el puerto, porque Guatemala pierde, ese es el caballito de batalla, porque tienen, pienso, una buena promesa. Es parte de sus comentarios esta noche, Congreso 2017, en la primera interacción de la emisión. Las redes sociales fueron patrocinadas por Distribuidora Mariscal, pisos, baños, obra gris y seguimos bajando los precios. Revisamos cómo va la encuesta que le hemos planteado. ¿Qué cree que ocurrirá en el legislativo este año? Tenemos dos opciones. La primera: ¿avanzará la agenda? Y la segunda opción: ¿se entrampará la agenda? Bueno, el 91% hasta ahora, con 205 votos, el 91% cree que se entrampará la agenda y solo un 9% considera que esta va a avanzar. Todavía quedan 24 minutos para que usted pueda votar en esta encuesta. Sumado a estos primeros resultados y lo que leemos en los comentarios, pareciera que el ciudadano no ve con buenos ojos, o al menos sus expectativas son de verdad con mucha suspicacia de lo que pueda ocurrir este 2017 con el diputado Óscar Chinchilla al frente de la Junta Directiva. Javier. Sí, definitivamente yo te diría que hay un reto importante, y es lo que mencionaban algunos televidentes, y es: al final del día, los listados de candidatos a diputados ya estaban dados cuando fueron las manifestaciones del 2015, y pues mi experiencia dentro de una mesa electoral fue que finalmente la gente votó en términos de diputados de una forma normal, típica. Es decir, la mayoría votaron por el partido líder, por el partido UNE, por el partido PP, al menos en el área metropolitana.
Y entonces eso va relacionado con lo que dicen los televidentes, porque finalmente, ¿cómo esperamos cambios? Se preguntan ellos si tenemos a la misma gente adentro. Y creo que ese es el gran reto de fondo del sistema legislativo, pero también del sistema político guatemalteco y relacionado con la continuidad de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos del país. Necesitamos una reforma profunda, tanto del sistema electoral como del gobierno en sí, pero esa reforma la tienen que hacer las mismas personas que se verían directamente afectadas por ello. Entonces la gran pregunta que tenemos hoy que responder y que los diputados tienen que responder y la junta directiva tienen que responder es cómo van a lograr que se implementen esos cambios. Y rápidamente, con respecto a la encuesta, sí, definitivamente la gente en algún momento se va a entrampar. Esa es una herramienta de negociación que tienen los partidos políticos para negociar intereses a lo interno del Congreso. El punto tal vez sería qué se va a entrampar y qué no se va a entrampar y quién lo va a entrampar. Es decir, ¿va a pasar la ley de competencia fácilmente, sí o no? Etcétera, etcétera. Ahora bien, esta percepción, ¿será que se da un poco por lo que mencionaba Santiago en las condiciones en las que llegó esta junta directiva a sentarse ahí? Bueno, es que creo que ese elemento contribuye a ese resquemor que hay, precisamente porque lo que se pretendía es que en el marco de esa transformación que exige la ciudadanía se diera un proceso transparente y que pues eso involucrara efectivamente a cada uno de los diputados. Yo estoy de acuerdo en que la elección de junta directiva va a ser una elección netamente política, más cuando se da al seno de un organismo parlamentario como tenemos nosotros en el Congreso. Sin embargo, hacerlo a puerta cerrada con el presidente de la República, los indicios no son positivos. Y más en la forma en la que terminamos el año 2016, donde las tan anheladas reformas constitucionales se entrampan, ¿verdad? Creo que esos podrían ser uno de los primeros elementos que avisoren la dinámica parlamentaria que va a desarrollar esta junta directiva. Según lo que se entiende hoy de la primera reunión con el presidente Óscar Chinchilla, es que los miércoles a partir de febrero empezarán a analizar de nuevo el paquete de reformas constitucionales y lo harán, pues obviamente, por una dinámica de diálogo, de intercambio de ideas, de debate, que creo que es necesaria para una reforma de tan alta envergadura y una reforma que también va a ser eminentemente técnica. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que debemos de esperar cuáles van a ser los primeros pasos de la agenda de legislativo. Recordemos que la Junta Directiva es la que maneja eso y por eso fue que, por ejemplo, con el diputado Mario Taracena vimos mayor actividad. Y no solamente porque la pregunta va orientada hacia si se van a entrampar la agenda legislativa en cuanto a las leyes, pero también qué va a suceder en cuanto a las decisiones administrativas, por ejemplo, de los trabajadores que ya fueron despedidos, en cuanto a la política. Ese tema hoy no se tocó en las reuniones. Sí, es que es un tema muy complicado y recordemos que los sindicatos siguen siendo fuertes por más de que pues han tratado de buscar los mecanismos legales para encontrarle una salida a un pacto colectivo que efectivamente tiene cláusulas leoninas y afecta el desarrollo legislativo. Y estos sindicatos siguen manejando mucho poder, siguen teniendo aliados fuertes porque fueron puestos por muchos de los diputados que aún están ahorita en el legislativo. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que la pregunta que sale a relucir es cuál va a ser la actividad legislativa y cuáles van a ser las prioridades de Óscar Chinchilla y su junta directiva. Y eso también pasa por la repartición de las comisiones de trabajo, las comisiones legislativas en el Congreso, y ya hay disputa, ya hay pugna. El partido oficial quiere las principales, entre ellas la Comisión de Finanzas. Con eso venimos en Noticias a las 10 p.m. luego de la primera pausa. Estamos ya de vuelta en Noticias a las 10 p.m. Revisamos cómo va la encuesta que le hemos planteado. ¿Qué cree que ocurrirá en el legislativo en este 2017? El 91% sigue siendo la opción más votada. Cree que se entrampará la agenda en este año en el Congreso de la República. Bueno, antes de la pausa le habíamos comentado que abordaríamos en este bloque el tema de las comisiones legislativas, las comisiones de trabajo. Esta nota
la tomamos de canalantigua.tv. Diputados de FSN Nación buscan tener la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y de Finanzas. Acá el diputado Edgar Ovalle, que dicho sea de paso, enfrenta un proceso para con miras a retirarle la inmunidad, eso quiere el Ministerio Público. Con nueva junta directiva al frente del Congreso, los diputados están por definir quiénes serán los nuevos presidentes de las diferentes comisiones de trabajo. Esto se definirá por votación en la plenaria que se celebrará este martes 17 de enero a las 14 horas. El diputado de FSN Nación, Edgar Ovalle, aseguró que están interesados en dos comisiones, en la de Finanzas y en la de Derechos Humanos. Empecemos por la de Finanzas. ¿Qué importancia tiene la Comisión de Finanzas en el Congreso de la República? Bueno, yo creo que de las comisiones más cotizadas a lo interno del legislativo siempre ha sido la Comisión de Finanzas. Tienen mucha injerencia en la organización y en la propuesta del presupuesto del siguiente año. También tienen algunas facultades para poder elegir a representantes ante distintos entidades y organismos financieros del Estado. Creo que no es sorpresa que el oficialismo quiera esta comisión. Es una comisión que les va a dar a ellos pues caudal y capital político a lo interno del Congreso. Fue una comisión que la tuvo la Unidad Nacional de la Esperanza, o sea, vemos que se reparte entre la oposición y ahora con el oficialismo. Veremos efectivamente qué sucede. Pero hay un punto importante detrás de la forma de elección de los nuevos presidentes de las comisiones. Recordemos que hubo una reforma a la ley orgánica del legislativo el año pasado y que lo que prevé la nueva disposición es que estas comisiones se van a repartir en base al caudal que tiene cada uno de los bloques legislativos. Entonces, obviamente las bancadas mayoritarias van a obtener mayores comisiones, las minoritarias van a tener menos. Y eso pues va a representar ahorita cómo se negocian las más importantes, entre ellas finanzas y la de derechos humanos, que pues todo vislumbra que se da en el marco de la elección del futuro procurador de los derechos humanos, que es un puesto muy importante y que estoy seguro que el oficialismo tendrá interés en pues poder poner a alguien afín, a alguien que represente más su agenda. Y precisamente, ¿por qué a una bancada como FSN Nación, con las particularidades que tienen las caras más visibles, los líderes de ese partido y de ese bloque, por qué les interesaría incidir en la elección del magistrado de conciencia, el procurador de los derechos humanos? Bueno, creo que aquí hay dos temas importantes que mencionar. En primer lugar, por primera vez, FCN está en una posición muy buena, tiene la presidencia del Ejecutivo, de alguna forma tienen una gran preponderancia en la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, y esto, a pesar de la oposición de la Unidad Nacional de la Esperanza, les podría favorecer para avanzar su agenda. En el tema de finanzas, particularmente al ministro Julio Héctor Estrada, pues sería de vital importancia para él que FCN controlara esa comisión en particular para seguir avanzando en las reformas que se han hecho en materia de transparencia y de manejo del presupuesto en el país. Tema número uno. Tema número dos, y regresando al punto de la legitimidad y de la imagen, pues es importante para FCN controlar la Comisión de Derechos Humanos, creo yo en gran medida porque es un partido conformado por militares y a quienes definitivamente les interesan los procesos que se han estado llevando en su contra por temas relacionados a violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Controlar o de alguna forma influir en la elección del Procurador de Derechos Humanos es importante en este sentido. Vamos ahora a revisar sus ideas acá en las redes sociales porque hay varios comentarios que tienen que ver precisamente con el Congreso de la República ya con nueva junta directiva. Acá nos dice un televidente: increíble, vergonzoso que quitaran al señor Taracena, muy a pesar de haber sido el mejor presidente del legislativo de los últimos 20 años, simplemente por sus beneficios particulares y privilegios, componendas con el Ejecutivo a beneficio de ellos. Absurdo. Urge depuración, dice acá
o el televidente. También nos dicen, el Congreso debería depurarse, siguen los mismos corruptos y con las mismas mañas. También la reingeniería que inició Taracena será entrampada por la misma bancada oficial. Otro comentario más dice agregar en su agenda legislativa reforma agraria en cada terreno que ocupa cada escuela, instituto e institución educativa para que pase a posesión de cada municipalidad, dice acá un televidente. Una persona más nos dice escoria los del Tribunal Supremo Electoral que permitió ser candidatos. Vamos ahora acá en Twitter, nos comentan, ¿querrán los diputados seguir con reforma justicia si ni siquiera aprobaron eliminar antejuicios? Se plantea acá tuiteros por Guate. Luis Raúl, no hay voluntad política por cambios, modificar la ley electoral y habrán cambios, si los hay será su última legislación. Acá nos dice Ana C. Guerrero, el Congreso le queda debiendo al pueblo cuando muestra más interés personal que de país. Y Lizardo Bolaños dice falta una agenda legislativa en materia económica, infraestructura, empleo y modernización. Santiago. Mira, hay algo que creo que a veces pasa desapercibido, nos enfocamos naturalmente en quién va a ocupar la junta directiva y se nos olvida la integración, valga la redundancia, integral del Congreso de la República. ¿Y a qué me refiero con esto? El rol protagónico de este Congreso también lo va a jugar la Unidad Nacional de la Esperanza como bancada de oposición. Recordemos, no hubiera funcionado a la perfección la agenda legislativa del Partido Patriota si no hubiera tenido un partido líder que pues se anclara a sus intereses y que lograran ahí negociar algunas leyes y algunos elementos que beneficiaran a las dos bancadas, entre ellas la elección de Cortes. En ese sentido, la Unidad Nacional de la Esperanza tiene un gran desafío ahorita, y particularmente Mario Taracena, porque si bien es cierto, o sea, la imagen que dio él al ocupar la presidencia del Congreso es que pues procuró algunos cambios administrativos a lo interno, agilizó la agenda legislativa, respondió mucho de esos clamores que habían salido de la plaza, incluidas la ley electoral y de partidos políticos, la reforma a la ley orgánica del legislativo, la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, de la carrera judicial, entre otras. Sin embargo, yo creo que la reputación del diputado Taracena se va a marcar en lo que haga ahora al frente de la bancada de oposición. ¿Qué posición van a adoptar? Hay un elemento que tú mencionabas al inicio, Mario, que es el antejuicio contra la ministra Leticia Teleguario. ¿Lo utilizarán como un mecanismo de negociación política como lo han hecho las anteriores legislaturas? No olvidemos lo que hizo el partido líder, por ejemplo, con la interpelación del exministro de Energía y Minas, Eric Archila, en cuanto a que lo citó de manera exagerada al Congreso y lo utilizaron como una maniobra política para sus intereses. A la ministra de Educación. Me parece que también lo hicieron con la ministra de Educación en su momento, lo procuraron hacer al inicio con Pavel Centeno, recuerdo bien. A lo que voy es que también de la misma manera como vamos a juzgar al oficialismo, tenemos que juzgar no solo a la oposición, sino también a las demás bancadas bisagras que son integrales para el desarrollo de la agenda legislativa. No dependemos solo del oficialismo, el oficialismo depende de las negociaciones políticas que se den a lo interno del legislativo y también de la oposición que haya de la UNE. Por ejemplo, un caso que ahorita me viene a la mente y que fue un tema, es el caso de TCQ. ¿Qué va a suceder con eso? Creo que hay que estar muy atentos a lo que hace la Unidad Nacional de la Esperanza. A propósito de la UNE, al menos el día sábado nos dejaron entrever de cómo viene la cosa, porque hicieron lo mismo que la entonces bancada del Partido Patriota, encabezada por Roxana Valdetti, le hizo a Álvaro Colón cuando llegó al Congreso: levantarse del hemiciclo. Ahí están las imágenes, cuando el presidente de la República iba a empezar su discurso, la bancada de la UNE se salió del hemiciclo parlamentario y veíamos que el primero en salirse fue el diputado Mario Taracena. Esto nos da pie, Javier, a precisamente lo que decía Santiago. ¿Cuál va a ser el rol de la bancada más grande en la oposición política? Yo creo que básicamente, mira, la UNE también lo tiene complicado porque definitivamente sería
mediáticamente difícil entrampar ciertas agendas como la reforma constitucional, de ley electoral y de partidos políticos de cara a las elecciones de 2019. Es decir, la UNE también tiene que tener en cuenta que es uno de los principales partidos que quiere participar en las próximas elecciones, y entrampar estas reformas que digamos tienen bastante apoyo, al menos de élites nacionales e internacionales y de alguna parte de la ciudadanía urbana, sería contraproducente para ellos. Su papel va a ser de oposición, pero creo que van a estar limitados por esas necesidades electorales futuras. Pero ¿qué rol tendría que tomar Mario Taracena en este contexto ya como una oposición? A ver, hay algo que me interesa mucho del diputado Taracena, y es precisamente que en sus entrevistas es muy elocuente, denuncia lo que sucede a lo interno del Congreso, incluso hace alusión a que hay incluso narcodiputados, y al final él no lo denuncia, y él es un diputado, él integra ese organismo, y por ende tiene también la corresponsabilidad que al momento que él ubique este tipo de elementos, él los denuncie. Él sabe que tiene y que tendría el apoyo de la ciudadanía en su momento, de la opinión pública, pero lo tiene que hacer. Yo ahí descanso mi tesis en que su reputación va a depender de lo que él haga ahora como diputado, y que es el líder de la bancada de oposición más fuerte a lo interno del legislativo. Javier mencionaba, por ejemplo, las reformas constitucionales. Ahorita, para el partido Unidad Nacional de la Esperanza, sería completamente contradictorio que se oponga a que estas reformas salgan cuando ellos mismos han sido los que han procurado de que estos puedan desarrollarse las reformas pues a medida de responder a las necesidades que tiene el sistema de justicia. Pero que ahora adopten un papel de capricho político particularmente y que denote una actitud ya más político partidista en el marco del futuro proceso electoral, pues va a tener que sufrir también la crítica de la opinión pública, la vigilancia de la ciudadanía, y también, pues obviamente, como lo vimos con el partido del líder, un democratic accountability, una rendición de cuentas al momento del proceso electoral en el 2019. Porque precisamente vaya que le generó un desgaste al bloque líder por esa forma de hacer oposición, y sobre todo ese desgaste también se le traspasa en aquel contexto oposición 2015 antojadiza. a Manuel Valdizón. Y miren, acá por ejemplo hay un comentario en donde a la audiencia no le cae en gracia. Qué vergüenza que los diputados hayan abandonado las sesiones, pero no cobren por esa sesión, ya que ellos no estuvieron, y tanto les dolerá que les quitaran la presidencia del Congreso. Este es un punto que habrá que evaluar la UNE si continúa, porque de verdad, lo primero que vino a la mente el día sábado cuando hicieron eso fue ver a la bancada, ver a Roxana Valdetti, ver a Anabela de León, ver a Alejandro Sinibaldi saliéndose cuando estaba el presidente Álvaro Colom dando su discurso, y se salían. Hicieron exactamente lo mismo, y allí radica entonces qué rol, qué papel va a jugar la Unidad Nacional de la Esperanza, teniendo ya como contexto y antecedente el desgaste que se provocó la bancada líder en la forma como hizo oposición allí en el legislativo. Momento de una pausa más y ya volvemos en Noticias a las 10 p.m. Estamos con Congreso 2017. Revisamos ahora más comentarios de ustedes acá en Twitter. Nos comenta Luis Raúl: la bancada oficial tiene interés en la PDH, así evitar investigación a diputados involucrados en violaciones a derechos humanos. Acá Congreso transparente nos dice mantener los esfuerzos de Congreso abierto y hacer avanzar una agenda consensuada de manera participativa. Nos comenta una vez más: las fuerzas políticas en el Congreso de Guatemala siguen en movimiento, pero se debe mantener fortalecimiento institucional. Tuiteros por Guate dice: las comisiones de trabajo deben activarse, hacer análisis y debates técnicos de iniciativas antes de presentarse al Pleno. Congreso transparente: la reducción de comisiones de trabajo obliga a fortalecer su desempeño y transparencia. Y acá Luis Mora nos dice: Congreso 2017 absolutamente nada, solo agua para su molino. Yo quería partir de este tuit. Luis Lizardo Bolaños nos dice: falta una agenda legislativa en materia económica y modernización. Bueno, de temas económicos habló el presidente Óscar Chinchilla en su discurso
dijo que se iba a priorizar precisamente esto que está demandando el televidente, una agenda legislativa en materia económica. ¿Se podrá lograr? Veamos lo que dijo. Por ello es necesario que así como los debemos hacer los esfuerzos por establecer una nueva política, también lo es porque como país nos enfoquemos por construir una nueva economía. Debemos de construir una base de un sistema económico que sea compatible con las necesidades sociales del país. Por ahora tenemos un sistema económico que en lo social ha generado grandes masas de pobreza y esa pobreza golpea con mayor fuerza a los más débiles. Hoy en nuestro país los niños mueren por causa de desnutrición crónica y falta de atención médica y pareciera que tuviéramos una indiferencia colectiva al dolor de estas criaturas. Lo digo con toda sinceridad y espero que este sea el sentimiento de todos los representados en este hemiciclo. Javier, ¿se puede realmente emprender una agenda y crear o promover leyes que en materia económica sean de beneficio para la población? Sí, definitivamente sí. Yo creo que después de 2015 estamos conscientes de que se necesitan por lo menos 3 grandes reformas y profundas en el país. Del sector justicia, que con estas reformas a la Constitución o esta propuesta ya se están mencionando. Una reforma política que a mi parecer quedó bastante coja o bastante limitada con la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, y una tercera reforma parte de reconocer que el actual modelo económico de Guatemala ya no es capaz de satisfacer a la mayoría de guatemaltecos del país. Finalmente, si ustedes miran las estadísticas del INE, 90% de la población en Alta Verapaz es extremadamente pobre, en Huehuetenango es similar, en San Marcos es similar. Y en este sentido, las prioridades que mencionó Oscar Chinchilla, dentro de las cuales estaba la ley de competencia, creo que no responden a esa necesidad que tenemos hoy de las autoridades políticas de tener una política económica clara. Necesitamos decidir si lo que queremos es un modelo industrial, que yo creo que eso sería lo más adecuado para el país, que todos los países desarrollados del mundo son industriales, pero hoy los guatemaltecos tenemos que decir si queremos un modelo industrial, si queremos un modelo como el que propone Quique Godoy, entre centralizado y descentralizado, si queremos un tema rural, y eso no se está discutiendo ni en la agenda del legislativo ni en la agenda del organismo ejecutivo. Entonces me parece que sí es importante que se ponga en agenda. Ahora bien, ¿qué otros temas entre lo que pareciera importante y prioritario lo podemos empatar con una agenda en materia económica? Bueno, lo menciona el licenciado Lizardo Bolaños, precisamente en el tema de la modernización del Estado, que va de la mano de lo que dice Javier, es precisamente volver al Estado eficiente, romper con esa burocracia tan ineficiente que tanto daño le ha hecho al Estado de Guatemala, a la implementación de políticas públicas adecuadas y ulteriormente a procurar un desarrollo que sea beneficioso para la población en su totalidad. Hemos visto que cada uno de esos sindicatos en el Ministerio de Salud, en el sistema de educación, en el sistema judicial, en el Ministerio de Economía, entrampan precisamente todas estas agendas que van orientadas a generar política pública en beneficio de la población, en generar políticas públicas de desarrollo, de generación de empleo, de inversión. Ciertamente el golpe a la corrupción ha traído embates a Guatemala, o sea, la percepción internacional no es del todo positiva y por ello es que naturalmente suscita la necesidad de que el legislativo y el ejecutivo de manera coordinada desarrollen políticas en términos económicos y que también va de la mano de tener un Estado eficiente que cumpla con sus mandatos legales, que tengamos un régimen de servicio civil que pues responda a los estándares del siglo XXI, que aboguemos por la meritocracia, que no sigamos utilizando al aparato estatal como ese sistema de mecenazgo, ¿verdad? De patrocinio
y que a lo que nos ha llevado es a que tengamos pues sindicatos muy fuertes, muy grandes, que lo que hacen al final es detener cualquier intención de hacer las cosas mejor. Y creo que el Congreso tiene ahorita la responsabilidad de reformar leyes en ese sentido y también de promocionar leyes que vayan acordes a esos objetivos económicos que tenemos como país. Ahora bien, ¿llega el presidente Óscar Chinchilla lo suficientemente sin ataduras o con la libertad para tomar el estandarte y promover estos temas, dado en las circunstancias en las que se dio su elección? Yo creo que definitivamente sí, por lo menos dos razones. La primera tiene el apoyo del organismo ejecutivo, eso es importante. Tiene una unidad nacional de la esperanza que no va a poder hacer una oposición tan fuerte, dado que parte de la agenda de Óscar Chinchilla es la misma agenda que tenía la Junta Directiva anterior. Y tres, porque hay todo un apoyo de la cooperación internacional para ciertos temas, como por ejemplo la ley de competencia, que es del interés de la Unión Europea y que, digamos, podría fortalecer o podría darle... Sí, podría fortalecer la capacidad de Óscar Chinchilla de llevar a cabo este tipo de reformas. Momento ahora de la última pausa, estamos debatiendo con Congreso 2017 y volvemos ya con las conclusiones. Leemos sus últimos comentarios en las redes sociales con Congreso 2017. Acá un televidente dice: nuestro país es netamente agrícola, la industrialización dependerá de la creación de ingenieros que inventen como Einstein o Alva Edison, un nuevo invento patentado cada 15 días, dice acá el televidente. Otro comentario más. Solo deberían de haber 22 diputados, uno por cada departamento, dice el televidente, y cada uno con un sueldo fijo de 20.000 quetzales. ¿Cuánto ahorraría Guatemala? Bueno, revisamos ya cómo quedó la encuesta de la noche. ¿Qué cree usted que va a ocurrir en este 2017? Bueno, la opción más votada fue la de que se entrampará la agenda. En total, 222 votos. Y bueno, el 90% cree que la agenda se va a entrampar en este 2017. Señores, conclusiones de este debate, Congreso 2017, ¿qué podemos esperar? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo ven el panorama? Javier. Sí, para terminar, creo que es importante que los televidentes sepan que al menos este año la chibolita, por decirlo de una forma, la tiene el Congreso de la República con reformas a la ley electoral, ley de competencia, reformas constitucionales. Y dado que ellos tienen en su poder temas tan importantes para nuestro día a día como ciudadanos, es importante que ellos analicen estas reformas, como decían tuiteros por Guatemala y algunas otras personas, de forma objetiva, con análisis bien hechos, sin presiones de fuera. Y tema número 3, creo que es importante también que nosotros del lado de la ciudadanía estemos constantemente supervisando la labor del legislativo para, digamos, apoyar, igual que se hizo el año pasado, al organismo legislativo, pero también para evitar que se cometan vicios del pasado, los vicios del pasado. Santiago. Pues yo me quedo con las 3 lecturas que le podemos dar a esta nueva Junta Directiva, particularmente en las relaciones de poder que van a haber a lo interno del legislativo, particularmente teniendo una nueva configuración en el oficialismo. Va a haber un oficialismo fuerte que en teoría debería de trabajar de la mano del Ejecutivo para promover legislación atinente a la agenda de gobierno. En segundo lugar, ¿cuál va a ser la respuesta de la oposición? La oposición tiene una gran responsabilidad de proseguir con la agenda iniciada en 2016, particularmente con las intenciones de reformas constitucionales, reforma a la ley de competencia y pues la tan necesitada segunda generación de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. En un tercer lugar, pues ver cuál va a ser la relación ahora del presidente de la República con el Congreso. Es importante identificar estos elementos porque pues una labor coordinada va a llevar a que se genere legislación más
atinente a las necesidades y a la agenda del Ejecutivo, y pues obviamente a seguir con lo que mencionábamos con Javier, que es a políticas económicas y de desarrollo que pues sean beneficiosas para toda la población. Así que ahí están las conclusiones, comentarios, y gracias a ustedes también por haber participado en este debate y análisis acerca del Congreso 2017. Hay temas sumamente importantes, temas sumamente sensibles que se tendrán que atender y se tendrán que aprobar en el Congreso de la República. El acompañamiento ciudadano y la vigilancia hará y marcará la diferencia si esa agenda se entrampa tal como ustedes creen o si eso avanza allí en el Palacio Legislativo, hoy al frente del diputado Óscar Chinchilla. Así que usted, como elector, como mandante, debe estar muy vigilante de lo que pasa allí en el Congreso de la República. Ponemos punto final a esta discusión. Es momento ahora de pasar a buenas noticias del día, gracias a Banco GIT Continental.